Matemática de quinto grado, vamos al tema 3.2, la página 34. Ángulos opuestos por el vértice. Bueno, nos dice acá, al intersecar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos. Determine la medida de los ángulos faltantes. ¿Qué características tienen los ángulos? Veamos. Bueno, acá tenemos entonces las líneas, ¿verdad? Fíjense acá. Nos dice determina la medida de los ángulos faltantes. Acá nos piden que determinemos el valor de este ángulo A, B y C, pero si se fijan nos dan este ángulo. Podríamos analizar la siguiente situación. Recordemos que este ángulo de acá, de esta recta, mírenlo bien, esta recta, mide 180 completito, ¿verdad? Bueno, hasta acá, ¿verdad? De acá a acá mide 180 porque es un ángulo llano. Bueno, vamos a ver el soluciona, a ver qué nos dice. Entonces, a partir de la recta horizontal de esta, ¿verdad? Observo que A es el ángulo suplementario. Ya habíamos estado viendo, ¿verdad? Los ángulos suplementarios acá. Dice, dos ángulos que suman 180 se llaman ángulos suplementarios. Entonces acá, este ángulo A con este 50 son ángulos suplementarios, es decir, que suman 180. Y sí, ¿verdad? Entonces, lo único que hago para conocer cuánto mide A es a 180 le quito 50. Veamos, acá está, ¿verdad? Miren, todo mide 80, de acá hasta acá. Entonces, este par de ángulos juntos son suplementarios, es decir, que suman 180. Entonces, para poder saber cuánto mide el ángulo A, solo hago esta resta. A 180 le quito 50, ¿verdad? Y está fácil, ahí está. Sería 130. Entonces, ya encontramos la medida del ángulo A. Hoy dice, a partir de la recta inclinada, observo que B es ángulo suplementario de A. B sería ángulo suplementario de A, sí, ¿verdad? Porque esta es una recta. Aunque está inclinada, pero sigue siendo una recta. A respecto a B, los dos suman 180 grados, ¿verdad? Entonces, para conocer cuánto vale B, a 180 le quito 130, que es el valor del ángulo de A. Acá está, a 180, que es lo que mide todo este ángulo, 180. Lo que hago es, ¿qué es lo que hago? Restarle el ángulo de 130, ¿verdad? Para obtener el valor de B. Y al hacer esa resta, el ángulo B mide 50 grados, ¿sí, verdad? A 180 le quito 130, ¿verdad? Obtengo 50 grados, ¿verdad? Ya está, veamos el siguiente. A partir de la recta inclinada observo que el ángulo C, este ángulo, solo se me va restando ya, es ángulo suplementario con respecto a 50 grados, ¿verdad? El ángulo adyacente. Entonces, tengo la recta acá, necesito saber cuánto vale C. Yo ya sé de que todo esto de acá respecto a esta recta va a valer 180, ¿verdad? Porque ambos están, miren, en la misma recta que está inclinada, ¿verdad? Entonces, este 50 respecto a C van a ser ángulos suplementarios, lo que significa que van a sumar 180. Ok, entonces ya está. Observo acá de que este valía, bueno, eso es lo que ya tenía. Entonces, solo lo único que hago es a 180 le quito este 50. 180 menos 50 y me da 130. Y acá van a notar otras características, ¿verdad? Que este ángulo es igual a este y este 50 es igual a este otro 50. Estos ángulos son iguales porque son opuestos por este pequeño vértice. Este ángulo respecto a este ángulo también son opuestos por este vértice. Y respecto a dos rectas que se cortan. Bueno, los ángulos A y C tienen la misma medida, es lo que ya les decía. A y C, este de acá y este de acá, ¿verdad? 130 y este también mide 130. Acá lo acabamos de encontrar, el ángulo C mide 130. Entonces, veamos el comprende. Nos dice, los ángulos no consecutivos que se forman al intersecar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué está diciendo? Que, por ejemplo, estas son las dos rectas, estas de color negro son los dos, bueno, segmentos de recta que tenemos. Este 50, se fijan de que es igual a este otro 50, ¿verdad?
Entonces significa que estos ángulos los dos miden lo mismo y están opuestos por el vértice. Entonces, donde ya conozcamos un ángulo que está siendo opuesto por el vértice, el otro va a medir lo mismo, es lo que está diciendo. O sea, de que en esta imagen yo rápidamente pude saber cuánto valía este valor de B. Por ser opuesto por el vértice, solo escribo, por ser opuesto por el vértice, B vale 50. Y para conocer A y C, ¿verdad? Obviamente tenía que hacer este primer paso. Bueno, de ahí nos dice, veamos, dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, ¿sí, verdad? Ejemplo, los ángulos A y C son opuestos por el vértice y tienen la misma medida, 130, ya lo habíamos notado. Este C y este miden 130 ambos y estos también miden lo mismo. Entonces, pues solo nos queda darle solución a esto. O ya está fácil, miren, yo ya puedo decir, bueno, me hacen la pregunta, ¿cuánto miden estos ángulos? Primero voy a averiguar cuánto mide este. Pero de lo que yo ya estudié, yo ya sé de que este ángulo va a ser, como esta es una horizontal, bueno, hasta algo inclinada, pero yo sé que esa mide 180, tiene un ángulo llano. A 180 le quito 35, porque son ángulos suplementarios, y hago esa resta, ¿verdad? Y luego voy a saber qué valor tiene este, ¿sí? Veamos acá. Este ángulo de acá, por la teoría que acabamos de ver, ¿cuánto mide? Dice que son opuestos por el vértice. Entonces, este mide 35. Entonces, este mide 35. Este de acá, pues, sería 100, ¿cuánto? 145, ¿verdad? ¿Sí? Porque 5 para 50 más 30 serían 180. Ya está. Mide 145, ¿verdad? Y si no, pues, si tenemos siempre duda, es bueno siempre consultar con la calculadora, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, 35 más 145 y nos da 180, efectivamente. Y este entonces mediría también lo mismo, ¿verdad? 145. De igual forma se resuelve este. Primero encontramos este, ¿verdad? Pero al ser ángulos suplementarios sería, ¿verdad? A 180 le quito 76, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, si se fijan, al 76 para 80 le faltan 4. O sea, de que aquí es 104, ¿verdad? Y eso mide este valor de acá, 104. Entonces, yo al saber ese ángulo, ¿verdad? Yo ya sé cuánto vale este de acá. Va a medir lo mismo, va a valer 104. Y ustedes lo pueden comprobar en la calculadora, ¿verdad? Siempre comprueben. Vamos a ver, 76 más 104. Y nos da 180, ¿verdad? Entonces, y este de acá pues estaría fácil, sería 76, ¿verdad? 76. Y le vamos a hacer el 6. Vaya, así sería, ¿verdad? Ahí terminan de resolverlos, están bien fáciles. Siempre pedirles que vengan a trabajar en el cuaderno de ejercicio, ¿verdad? Acá siempre vamos a tener ángulos opuestos por el vértice, dice el mismo tema. Calcular la medida de los ángulos A y B. Hay que calcular cuánto mide A y luego hay que calcular cuánto mide B, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, estaría fácil porque solo viendo esta línea horizontal, este ángulo de 107 con respecto a B son suplementarios. Ambos deben sumar 180 grados. Bueno, ahí lo resolvemos y también le damos solución a este. Parece difícil, pero no lo es, ¿verdad? Colorea el ángulo opuesto por el vértice de los ángulos dados y escribe su medida. Vamos a ver por ejemplo. El opuesto por el vértice va a ser este, ¿verdad? Obviamente, entonces va a medir 96. Eso es lo que está pidiendo. Por ejemplo, este es opuesto con este, ¿verdad? Con este de acá va a medir 27. Y eso es lo que van a ir haciendo y lo colorean, ¿verdad? Vaya, ahí lo terminan, por favor, de resolver.